Ashley colocó cuidadosamente la taza de té sobre el posavasos y contempló su apartamento con satisfacción. La luz de la mañana inundaba la espaciosa sala de estar, reflejándose en las superficies brillantes de los muebles que había elegido con tanto cuidado hace 5 años. Ese apartamento había sido solo un sueño, irreal, casi inalcanzable, para una chica de 24 años que recién comenzaba su carrera como diseñadora gráfica. Y ahora estaba allí, en su propio rincón, por el que había puesto tanto esfuerzo. La mirada de Ashley se detuvo en una foto en un marco de madera sencillo, su primer día en el nuevo apartamento. En la imagen, ella estaba en medio de la habitación vacía, con las llaves en la mano y una sonrisa increíblemente feliz. En aquel entonces no había nada más que paredes desnudas y su maleta. Me pregunto si John entiende lo que me costó esto, pensó Ashley mientras se levantaba del sofá y se dirigía a la cocina para servirse más té. 3 años ahorrando en todo, hasta renunciar a salir con amigos a cafeterías, reemplazando esos encuentros por reuniones en su propia habitación alquilada. Trabajos extra por las noches y fines de semana, mientras otros descansaban. Almuerzos traídos de casa en recipientes, en lugar de comer con colegas en los negocios. La hipoteca, en la que había invertido la herencia de su abuela, no muy grande, pero cuidadosamente guardada para este propósito. Y ahora, 5 años después, no solo había pagado más de la mitad del préstamo, sino que también había hecho del apartamento un verdadero hogar. Ashley había pensado en cada detalle del interior, desde la ubicación de los enchufes hasta el tono de la madera del parquet. Recordaba cómo, para ahorrar en profesionales, ensamblaba los muebles con sus amigas y cómo buscaba accesorios vintage en mercadillos y ventas de segunda mano para darle al espacio una personalidad propia. En una esquina de la sala de estar había un pequeño escritorio que había convertido en su lugar de trabajo. Allí nacían los proyectos que le permitieron consolidarse en un estudio de diseño temporal, pero con futuro. También trabajaba allí en sus encargos personales, que le generaban ingresos adicionales. Ashley sonrió al recordar la primera vez que John cruzó la puerta de su apartamento. Fue casi un año atrás, 6 meses después de conocerse en el cumpleaños de un amigo en común. Él recorrió las habitaciones por un tiempo, observando cada detalle. Has creado un verdadero hogar. Se nota que en cada centímetro hay una parte de ti. Fue agradable escucharlo. John sabía decir las cosas correctas en el momento adecuado. Esa cualidad fue, en gran medida, lo que atrajo a Ashley en su primer encuentro, su capacidad de escuchar y decir lo que hacía falta. Se sirvió una taza de té recién hecho y volvió a la sala de estar, donde sobre la mesa de centro estaba su agenda con un detallado checklist. Mañana. Mañana se convertiría en la esposa de John. La sola idea la llenaba de una mezcla de emoción, alegría y ansiedad, la misma que probablemente siente toda novia la víspera de un día tan importante. Se habían conocido en el cumpleaños de Ben, con quien Ashley había estudiado en la universidad. John era amigo de Ben del gimnasio. Alto, de apariencia atractiva, no destacaba en la multitud por algo especial, pero tenía algo que lo hacía cautivador, una especie de solidez y fiabilidad. Cuando Ashley hablaba de su trabajo, él escuchaba con interés genuino y hacía preguntas inteligentes. Aquella noche intercambiaron números y al día siguiente John la llamó para invitarla a salir. Durante los 2 años de relación, Ashley conoció a John como un hombre tranquilo y sensato. Trabajaba como ingeniero en una empresa constructora y tenía ingresos estables. Pero, a diferencia de Ashley, no tenía vivienda propia, alquilaba un apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Cuando su relación se volvió seria, John empezó a quedarse más tiempo en casa de Ashley. Al año, prácticamente se había mudado con ella, aunque formalmente mantenía su apartamento alquilado. La propuesta de matrimonio no fue una sorpresa para Ashley,
Habían hablado varias veces sobre su futuro juntos, y la cuestión era más cuándo sucedería que si sucedería. John lo hizo de manera perfecta, un restaurante con vista al río, el anillo sacado en el momento más inesperado y palabras sinceras de amor. Ashley dijo sí sin dudar. La pareja perfecta, un novio atento con intenciones serias. La preparación de la boda tomó casi medio año, eligieron juntos el restaurante y el menú, fueron a la degustación del pastel, discutieron la lista de invitados y el programa de la velada. Ashley diseñó las invitaciones y consiguió al fotógrafo a través de contactos profesionales. Elegía el vestido de novia junto a su madre y su mejor amiga Britney. También se encargó de la organización del traslado de los invitados y de reservar la habitación del hotel para la primera noche de bodas. Todo transcurría sin problemas, sin grandes desacuerdos. Solo a veces Ashley se sorprendía pensando que John parecía distante respecto a algunos detalles que a ella le parecían importantes. Lo atribuía a la diferencia entre la percepción masculina y femenina de la boda y a la carga de trabajo de él. Los últimos días antes de la boda se convirtieron en un verdadero maratón. Había que recoger el vestido del taller tras la última prueba, comprobar que los anillos estuvieran listos, llamar al maestro de ceremonias para confirmar el programa, reconfirmar la reserva en el restaurante. La lista de tareas parecía crecer sin cesar. A pesar de que Ashley iba tachando los puntos de su agenda de manera metódica, la sensación de que siempre quedaba algo urgente e importante no la abandonaba. John se había retrasado esa noche en el trabajo, diciendo que había pasado a ver a su madre. Ashley no profundizó en detalles. La madre de John realmente tenía problemas de salud y a menudo llamaba a su hijo para pedirle ayuda, ya fuera con medicinas o con reparaciones del hogar. John regresó tarde, cuando Ashley ya se preparaba para dormir. Estaba extrañamente callado y distraído. Respondía con monosílabos. Cuando se le preguntó por su madre, murmuró que todo estaba bien y se fue rápidamente a la ducha. Al acostarse a su lado, Ashley sintió tensión. Él se recostaba demasiado recto, demasiado inmóvil, como si tuviera miedo de moverse. Decidió no molestarlo con preguntas. Mañana todo se aclarará. Ambos necesitamos descansar. Pero incluso en el desayuno John seguía actuando de manera extraña. A veces se quedaba congelado con la taza de café en la mano mirando fijamente un punto, otras veces empezaba a mover objetos en la mesa sin motivo. Al preguntarle ¿está todo bien?, sonrió forzadamente y dijo que solo estaba nervioso por la boda. Ahora, sentada con la agenda en las manos, Ashley volvió a recordar su comportamiento. Era completamente atípico para su novio, usualmente tranquilo y centrado, y eso empezaba a preocuparla. Apartó la agenda y bebió un sorbo de té. En ese momento, John apareció en la puerta de la sala con un aire tan decidido que Ashley se enderezó involuntariamente. «Tenemos que hablar», dijo con un tono inusualmente serio. «Claro», Ashley señaló el lugar junto a ella en el sofá. «Siéntate. Estás raro hoy». ¿Ha pasado algo? John se quedó de pie, golpeando nerviosamente con los dedos el marco de la puerta. «Verás», titubeó, y luego, como si tomara una decisión, soltó de un tirón: «Querida, en mi familia hay una tradición, solo los hombres pueden poseer propiedades. Así que tienes que transferirme tu apartamento». Ashley tomó un sorbo de té en ese momento, se atragantó y comenzó a toser. El líquido caliente le quemó la garganta, pero la incomodidad física no era nada comparada con el shock de lo que acababa de escuchar. Apoyó la taza en la mesa, aún tosiendo y tratando de procesar las palabras. «¿Qué?», logró decir finalmente. «John, ¿estás bromeando?». Pero al mirar su rostro, Ashley comprendió que no era una broma. John estaba de pie, con los puños apretados, con una expresión de extraña determinación mezclada con inseguridad. «No, no es broma», dijo finalmente.
Ven aquí, y se sentó frente a ella, en el sillón, no en el sofá junto a ella, como de costumbre. Es serio. En mi familia así es, el hombre es el jefe de la familia y toda la propiedad debe estar a su nombre. Ashley lo miraba, tratando de entender si se había vuelto loco. Era tan absurdo, tan contrario a todo lo que sabía de John, que su primera reacción fue la incredulidad. John, en 2 años de relación nunca mencionaste esa tradición. Ashley hizo comillas en el aire con los dedos. Y de repente, un día antes de la boda, ¿me lo dices? John se notaba incómodo. No quería preocuparte antes de tiempo. Pensé que cuando llegara el momento entenderías. ¿Entender qué? La voz de Ashley empezó a elevarse. ¿Qué debo darte el apartamento que he ganado con años de esfuerzo? John, ¿estás cuerdo? No es simplemente así, él también empezó a elevar la voz. Nos casamos mañana, seremos una familia. ¿Qué diferencia hace a nombre de quién está el apartamento? Si no hace diferencia, replicó Ashley, sintiendo cómo crecía la ira dentro de ella, ¿por qué no transfieres algo de tu propiedad a mí? Ah, claro, si no tienes nada. Fue un golpe bajo. Ashley se arrepintió de sus palabras en cuanto salieron de su boca. El rostro de John se oscureció. Exactamente, no tengo nada. ¿Y ahora me vas a reprochar eso? Pensé que estábamos por encima de lo material. No soy un mendigo. No te estoy reprochando. Ashley intentó suavizar el tono. Solo trato de entender la lógica. Nunca mencionaste tal tradición. Nunca discutimos que después de la boda debería renunciar a la propiedad de mi apartamento. Es una decisión seria, John. Y no se puede tomar así, en el último momento. John suspiró, como explicándole algo simple a un niño que no entiende. Ashley, es solo una formalidad. Para ti no cambiará nada. Viviremos aquí juntos. Todo seguirá igual. Solo que los documentos estarán a mi nombre, como jefe de familia. Ashley no podía creer lo que oía. ¿Formalidad? John, estamos hablando de un inmueble valorado en varios millones. No es una formalidad, es un acto legal serio con consecuencias a largo plazo. Lo miró fijamente, tratando de entender qué estaba pasando. Antes John nunca había mostrado ideas tan arcaicas. Siempre había parecido un hombre moderno, que respetaba su independencia y logros profesionales. ¿Es por la visita a tu madre?, sugirió Ashley. ¿Ella te manipuló? Por cómo se movió el rostro de John, ella entendió que había dado en el blanco. ¿Y qué tiene que ver mamá?, replicó él, sin mucha convicción. Esto es asunto nuestro. Entonces la llamaremos ahora y le preguntaremos. Ashley se estiró hacia el teléfono. John le sujetó la mano. No la molestes, dijo apresuradamente. Está bien, sí, hablamos de esto ayer. Mamá me recordó la tradición familiar. Todas las mujeres de nuestra familia transfieren sus bienes a los maridos. Mi abuela lo hacía, mi madre también. ¿Y qué tan felices son?, dijo Ashley con sarcasmo, liberando su mano. Especialmente tu madre, que vive en un departamento de una habitación, aunque tu padre tenga un buen puesto. Era otro golpe, pero Ashley ya no podía contenerse. Los padres de John siempre le provocaban sentimientos encontrados. Su padre, Gregory, trabajaba como ingeniero jefe en una gran empresa, pero la familia vivía bastante modestamente. Su madre, Dolores, era ama de casa con un carácter dominante, que, sin embargo, frente a su hijo se transformaba en la encarnación del cuidado maternal. Ashley había ido varias veces a visitarlos y cada vez se sentía incómoda bajo la mirada crítica y evaluadora de la futura suegra. No te atrevas a hablar así de mi familia. John golpeó la mesa con el puño, haciendo que las tazas saltaran.
Viven como les conviene. Está bien, perdón, Ashley entendió que había ido demasiado lejos. Pero entiende mi posición. Me estás poniendo ante un hecho consumado, exigiéndome tomar una decisión seria sin discusión, sin preparación, prácticamente a la víspera de la boda. Eso no es justo, John. Él se calmó un poco y se volvió a sentar en el sillón. Entiendo que esto sea inesperado. Pero piénsalo, somos familia, un todo. Todos nuestros bienes serán comunes. ¿Qué importa a nombre de quién estén formalmente? Es solo una cuestión de tradición. Si es solo una cuestión de tradición, Ashley trató de hablar con calma, ¿por qué no podríamos formalizar la propiedad conjunta? ¿O hacer un contrato matrimonial que proteja los intereses de ambos? John negó con la cabeza. No. Eso no va con la tradición. Todo debe estar a nombre del esposo. ¿Y tú crees que yo voy a aceptar eso así nomás? ¿Y por qué no? Lo miró. Si me amas y confías en mí, ¿cuál es el problema? Preguntó John con una genuina incredulidad. Ashley suspiró profundamente. Dentro de ella luchaban sentimientos contradictorios. Por un lado, realmente amaba a John y confiaba en él. Por otro, la exigencia de transferir el departamento le parecía absurda, completamente incompatible con lo que sabía de él, y la hacía replantearse su relación. John, dejemos esta conversación para después. Mañana es nuestra boda. Ambos necesitamos calmarnos. No, lo interrumpió él. Debemos resolverlo ahora. Mamá dijo, se detuvo, dándose cuenta de que se había delatado. ¿Entonces esto viene de tu mamá? Ashley negó con la cabeza. ¿Qué dijo? Anda, cuéntalo. John apretó los labios, pero luego se decidió. Mamá dijo que si te niegas a seguir nuestra tradición familiar, significará que no respetas nuestros valores. Y que en ese caso no deberías casarte conmigo, terminó Ashley por él, sintiendo como todo dentro se enfriaba. John no respondió, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Es decir, ¿me das un ultimátum? Constató Ashley. O transfiero el departamento, o no habrá boda. Solo te pido que respetes las tradiciones de mi familia. Exclamó John. ¿Es tan difícil? Si me amas, deberías entenderlo. Ashley se levantó y se acercó a la ventana. Afuera era un día común, la gente corría con sus asuntos, pasaban autos, el sol brillaba. Y aquí, en esa habitación, se desmoronaba aquello que ella consideraba firme y real. ¿Sabes qué es extraño, John? Dijo sin volverse. En 2 años, nunca mencionaste esta importante tradición familiar. Ni una sola vez insinuaste que me exigirías renunciar al derecho de propiedad del departamento. ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora, un día antes de la boda? Se giró y vio que John miraba al suelo, evitando su mirada. Tal vez porque temías que me negara a casarme contigo si lo hubiera sabido antes. Continuó. O porque tu madre decidió, ahora, cuando todo está listo para la boda, me será más difícil decir que no. Dime, John, ¿de quién fue la idea de esperar hasta el último momento? Lo entiendes todo mal, murmuró él. No es un plan astuto. Simplemente coincidió. ¿Coincidió? Ashley sonrió amargamente. Ayer estabas en casa de tu madre y hoy, de repente, recuerdas la tradición familiar. ¡Qué coincidencia tan conveniente! John se levantó de golpe. ¿Sabes qué? Vamos a llamar a mamá. Ella lo explicará mejor que yo. Sin esperar la respuesta de Ashley, sacó el teléfono, marcó el número y activó el altavoz. Después del tercer tono, respondió Dolores. Su voz sonaba como si hubiera estado esperando esa llamada. Sí, hijo, ¿todo bien? Mamá,
estoy hablando con Ashley sobre nuestra tradición familiar respecto a los bienes. Ella no entiende por qué es tan importante. Ashley abrió la boca para replicar, pero la voz de Dolores la sobrepasó. Tenía un tono que Ashley nunca había escuchado antes, autoritario, casi agresivo. Ashley, querida, ¿te explicó John que en nuestra familia los hombres se encargan de todo lo material? Es nuestra tradición, que seguimos desde hace varias generaciones. Yo también transferí mi departamento a mi esposo hace años, y mira, vivimos felices desde entonces. Perdone, intentó Ashley hablar con cortesía, pero los tiempos han cambiado. Hoy no es necesario seguir costumbres tan anticuadas. Además, me costó años ganar este departamento. Exactamente, querida, la voz de Dolores se volvió empalagosa. Ya demostraste que sabes ganarte la vida. Ahora es momento de demostrar que sabes confiar y amar. Todas las esposas de nuestra familia pasaron por esto. Si realmente amas a mi hijo, esto no debería ser un problema. Ashley sintió que la ira hervía dentro de ella. Esta mujer, a quien apenas había visto unas cuantas veces en su vida, intentaba manipular sus sentimientos, presentando la negativa a transferir el departamento como prueba de falta de amor. El amor y la confianza no se miden por la disposición a entregar bienes, dijo Ashley con firmeza. Y creo que las verdaderas tradiciones de su familia son el respeto mutuo y el cuidado, no la transferencia de propiedad. Oh. ¡Qué palabras tan altisonantes! La voz de Dolores sonó burlona. Respeto mutuo, cuidado, pero en la práctica simplemente no quiere ceder en una nimiedad. Mi cuñada también se resistió al principio, pero luego entendió que la familia es más importante que los bienes materiales. ¿Y sabes qué? Lleva 40 años con su esposo y nunca se arrepintió de su decisión. Ashley miró a John, que estaba sentado con una expresión como si la situación le resultara incómoda pero no pudiera hacer nada, como si fuera un espectador de la conversación y no un participante. Dolores, dijo Ashley, decidida a aclarar la situación de una vez por todas. Honestamente, ¿fue idea tuya exigir que transfiriera el departamento justo antes de la boda? Hubo una pausa. Luego Dolores respondió con un irritante desdén. ¿Acaso crees que mi hijo no es capaz de tomar decisiones por sí mismo? Él es el cabeza de familia y decide lo que es mejor. Solo le recordé las tradiciones que, al parecer, olvidó al dejarse llevar por tu encanto. Dolores, ¿no es así? Estás de rodillas frente a ella suplicando y ella te rechaza. ¿Eres hombre o qué? Ponla en su lugar. Dile que si no transfiere el departamento, no habrá boda. La espera de su reacción se volvió el momento de la verdad. ¿De qué lado se pondría? ¿Apoyaría su derecho a decidir sobre sus bienes o tomaría partido por su madre y sus exigencias arcaicas? John levantó la vista y encontró la mirada de Ashley. En sus ojos había una expresión extraña, mezcla de inseguridad, vergüenza y algo más que ella no podía identificar. Mamá, te llamaremos luego, dijo y, sin esperar respuesta, colgó. La habitación se llenó de un silencio pesado. Ashley esperaba que John se disculpara por el comportamiento de su madre, que dijera que exageraba la importancia de la tradición, que en realidad no era tan relevante. Pero él permaneció en silencio, mirando la pantalla apagada del teléfono. ¿Y bien? No pudo más Ashley. ¿Qué dices? John levantó la mirada hacia ella. Para su sorpresa, había determinación en sus ojos. Mamá tiene razón, dijo con firmeza. Es nuestra tradición familiar, y debes respetarla. Si me amas, transferirás el departamento. Si no, probablemente no deberíamos casarnos. Esas palabras golpearon a Ashley como una bofetada. Todo encajó en su lugar. No era un capricho repentino ni una exigencia irracional,
sino un movimiento cuidadosamente planeado, calculado para que, justo antes de la boda, cuando todo estaba listo, las invitaciones enviadas y los servicios pagados, ella no pudiera negarse. Ashley se dejó caer lentamente en el sofá, sintiendo una extraña calma. Ahora que las cartas estaban sobre la mesa, se sentía más ligera. En la memoria surgieron pequeños detalles a los que antes no había prestado atención, como una vez John le preguntó si ya había pagado completamente la hipoteca, como examinaba con atención los documentos del apartamento cuando ella buscaba una póliza de seguro, como su madre, al conocerla por primera vez, inspeccionó el apartamento con mirada evaluadora y preguntó cuánto podría valer según los precios actuales. Aclaremos esto, dijo Ashley con calma. ¿Me estás dando un ultimátum, o traspaso el apartamento a tu nombre o no habrá boda? John frunció el ceño ante la palabra ultimátum, pero asintió. Sí. Es una cuestión de principio para mí y mi familia. Está bien, dijo Ashley poniéndose de pie. Necesito tiempo para pensar. Es una decisión seria. ¿Qué tiempo? La irritación apareció en la voz de John. La boda es mañana. Tenemos que decidir ahora. Podemos ir hoy mismo al notario. No, John, dijo Ashley con firmeza. No tomaré una decisión bajo presión. Necesito reflexionar. Se dirigió a la puerta, pero John le bloqueó el paso. ¿A dónde vas? No hemos terminado de hablar. Voy al dormitorio, respondió Ashley con calma. Necesito estar sola. No. La agarró de la mano. Lo resolveremos ahora mismo. Ashley miró sus dedos apretando su muñeca y de repente se dio cuenta de que no conocía a ese hombre en absoluto. John, con quien había vivido casi un año, nunca se había comportado así. Era dulce, conciliador, siempre dispuesto a ceder. Y ahora frente a ella había un hombre completamente diferente, con mirada dura y maneras autoritarias. Suéltame, dijo en voz baja pero firme. Algo en su tono hizo que John obedeciera. Aflojó los dedos y dio un paso atrás. Lo siento, murmuró. Es solo que esto es importante para mí. Ashley pasó en silencio junto a él y se cerró en el dormitorio. Sentada al borde de la cama, miraba por la ventana intentando ordenar sus pensamientos. Se escuchaban los pasos de John detrás de la puerta, caminaba por la sala, probablemente sin saber qué hacer a continuación. Ashley sacó el teléfono y abrió el contacto de Britney, su mejor amiga. Quería llamar, contarle todo, pedir consejo, pero luego dejó el teléfono a un lado. No, esta decisión debía tomarla sola. Ashley se recostó en la cama y cerró los ojos. En su mente giraban fragmentos de pensamientos, recuerdos y dudas. 2 años de relación, 1 año viviendo juntos, todo ese tiempo había creído que conocía a John, lo entendía y compartía sus valores. Y ahora resultaba que él había ocultado cosas importantes o, peor aún, que simplemente no eran significativas para él hasta que su madre intervino. Recordó otros detalles, como John no mostraba mucho interés por sus logros profesionales, limitándose a frases genéricas como bien hecho, sigue así, como nunca preguntaba por sus planes de carrera, como discutía a regañadientes la posibilidad de tener hijos, desviando siempre la conversación hacia que primero hay que establecerse. Y había otras señales. Dolores, en cada encuentro, enfatizaba que lo más importante para una mujer era crear un hogar acogedor para su esposo y no entorpecer su carrera con ambiciones propias. El padre de John siempre se mantenía distante, como si estuviera lejos, y solo de vez en cuando decía, como diga la madre, así será. Ashley recordó como una vez John comentó que sería bueno que después de la boda reducirás tus horas de trabajo para pasar más tiempo juntos. En ese momento, Ashley interpretó esto como una muestra de amor y deseo de estar cerca. Ahora esa frase adquiría un significado completamente distinto.
Poco a poco, en su mente se formaba un cuadro: el apartamento, sus pertenencias. Tal vez él la amaba sinceramente, pero su madre, al enterarse de la boda, decidió ayudar a su hijo a consolidar su posición económica. Y él resultó demasiado débil para resistirse a su influencia. O, peor aún, ese era su plan desde el principio: encontrar a una chica con propiedad propia y casarse para hacerse con sus bienes a través del matrimonio. Ashley abrió los ojos y se sentó en la cama. No, todo era mucho más simple. No importaba si era el plan inicial de John o la idea de su madre. Lo importante era que en un momento crítico eligió no a ella, sino al apartamento. Estaba dispuesto a romper una relación de 2 años, cancelar una boda para la que se había invertido tanto esfuerzo y dinero, solo para obtener la propiedad. ¿Qué amor podía haber ahí? Eso era la prueba. Recordó algo más. John, siempre quejándose de la falta de dinero, enviaba cada mes a su madre una suma considerable para medicinas y ayuda. Y sin embargo, Ashley nunca vio a Dolores enferma o necesitada. Al contrario, siempre las encontraba impecables, con peinado, manicura y ropa nueva. Ashley se levantó y se acercó a la ventana. Detrás del cristal, la vida seguía su curso. La gente se apresuraba a cumplir con sus asuntos, sin sospechar la dramática situación que se desarrollaba en su apartamento. Mañana debía ser el día más feliz de su vida, y ahora se encontraba frente a una decisión: ceder a una demanda absurda o romper la relación a vísperas de la boda. Alguien llamó a la puerta. Ashley, la voz de John sonaba conciliadora. ¿Podemos continuar la conversación? Entiendo que esto te sorprenda, pero hablemos con calma. Ashley respiró hondo y abrió la puerta. John estaba allí con expresión culpable, extendiéndole una taza de té. Paz. Propuso con una sonrisa que antes le había parecido tan sincera y cálida. Ashley tomó la taza y pasó junto a él hacia la sala. Sentada en el sofá, dio un sorbo y dijo: «He pensado en tu propuesta». John se animó de inmediato, se sentó a su lado y le tomó la mano. «¿Y has entendido que tengo razón?». Ashley suavemente liberó su mano. «John, no puedo traspasar el apartamento a tu nombre». Su rostro cambió al instante, la sonrisa desapareció y sus ojos se entrecerraron. «¿Entonces eliges el apartamento y no a mí?», preguntó bruscamente. «No», respondió Ashley con calma. «Ashley, elijo el respeto hacia mí misma y mis decisiones. He invertido años en comprar este apartamento. Es el resultado de mi esfuerzo, mis sacrificios y mi responsabilidad. No estoy dispuesta a cederlo por exigencia de alguien que cree que tiene derecho a ello solo porque es hombre». «No tergiverses», gritó John. «No se trata de que yo sea hombre, sino de la tradición familiar. ¿Tradición que dice que la mujer debe entregar sus bienes al hombre solo por ser hombre?», replicó Ashley. «Llámalo como quieras, pero la esencia no cambia». John se levantó de un salto. «¿Entonces no confías en mí? ¿Crees que voy a quitarte tu precioso apartamento y echarte a la calle?». «No se trata de confianza», dijo Ashley, cansada. «Se trata de principios. No voy a renunciar a la propiedad de lo que he ganado con mi trabajo solo para ajustarme a las ideas de alguien sobre cómo debe ser una familia». «Eres egoísta», exclamó John. «Solo piensas en ti». «¿Y yo qué? ¿Y nuestra relación?». Ashley sonrió amargamente. «Nuestra relación la pusiste en riesgo tú mismo al dar este ultimátum. Tú mismo dijiste que si no traspasaba el apartamento, no habría boda. Así que no le des la vuelta a la situación». John se movía de un lado a otro por la habitación, como un animal acorralado. «No lo entendiste. Solo quería seguir las tradiciones de mi familia». «¿Qué hay de malo en eso?». «Nada», respondió Ashley, «excepto que esas tradiciones requieren que yo renuncie a mi propiedad».
Lo siento, pero no voy a hacerlo. Pensé que me amabas. John se detuvo de golpe y la miró acusadoramente. Y resulta que solo amas tu apartamento. Ashley negó con la cabeza. No, John. Te amaba a ti, al hombre que creía conocer, el que me respetaba, mis logros, mi independencia. Y ahora frente a mí está un hombre completamente diferente, dispuesto a romper nuestra relación si no cumplo sus demandas. Y a ese hombre no lo conozco. Y, honestamente, no quiero conocerlo. Ion se quedó inmóvil, digiriendo sus palabras. Luego su rostro se torció de ira. Muy bien. Entonces será así, dijo entre dientes. Tú eliges el apartamento y yo elijo a mi familia y nuestras tradiciones. No habrá boda. A Ashley le cayó encima un peso enorme que ni siquiera había percibido hasta entonces. Entonces no habrá, dijo en voz baja. Ion claramente esperaba otra reacción, lágrimas, súplicas, intentos de persuadirlo. Pero, al no recibir nada de eso, sacó el teléfono y marcó rápidamente un número. ¿Mamá? Dijo, apartándose de Ashley. Tenías razón. Ella se negó sí, ya le dije no. Ashley no escuchó la respuesta de Dolores, pero por el rostro cambiante de John comprendió que la conversación no iba como él esperaba. Pero, mamá, ¿cómo puedo? No, entiendo, pero bueno, está bien, lo entendí. Él colgó la llamada y se volvió hacia Ashley con una expresión de confusión y enojo. ¿Qué pasa?, preguntó ella. ¿Tu mamá no aprobó tu decisión? No es asunto tuyo, replicó él. Pero está claro que no habrá boda. Y todavía te arrepentirás de esto. Ashley se encogió de hombros. Dudo que me arrepienta de 2 años invertidos en una relación con alguien que no era quien pensaba que era. Pero de la decisión de no entregar mi apartamento, nunca. Ion estaba en medio de la habitación, evidentemente sin saber qué hacer a continuación. Había perdido el control y ahora parecía al mismo tiempo enojado y perdido. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora recoges tus cosas y te vas, respondió Ashley con calma. Y yo me encargaré de cancelar la boda. ¿Me estás echando? Mañana era nuestra boda, ¿y tú simplemente me tiras a la calle? Tú alquilas el apartamento, le recordó Ashley. Y sí, quiero que te vayas hoy. Necesito espacio y tiempo para reflexionar y decidir cómo actuar a continuación. John la miraba con incredulidad, que poco a poco se transformaba en ira. Bueno, no esperaba esto de ti, dijo él. Pensé que nos amábamos. ¿Y tú? Y yo sí te amaba, lo interrumpió Ashley, hasta que me di cuenta de que para ti nuestra relación era solo una forma de conseguir un apartamento. ¿No es cierto?, exclamó John. Te amo. Solo que me importan las tradiciones familiares. ¿Tan importantes que estás dispuesto a romper la relación si no me someto a ellas?, preguntó Ashley. Amor extraño, ¿no crees? John abrió la boca para replicar, pero no encontró palabras. Ashley estaba cansada. Escucha, no convirtamos esto en una discusión interminable. Está claro que tenemos valores y prioridades diferentes. Elegiste tus tradiciones, yo elegí mi independencia. Y con eso nos separaremos. John se quedó unos segundos más, mirándola fijamente con furia, luego se dio la vuelta bruscamente y se dirigió al dormitorio. 15 minutos después salió con 2 maletas empaquetadas apresuradamente. Lo demás lo recogeré después, dijo. Como quieras, respondió Ashley con calma. Deja las llaves sobre la mesita. Él puso el manojo de llaves en silencio, la miró largo tiempo como esperando que ella cambiara de opinión en el último momento. Pero Ashley solo esperaba callada hasta que él se fue. Te arrepentirás, dijo finalmente. Te darás cuenta de lo que perdiste. Adiós, John, respondió Ashley en voz baja mientras abría la puerta.
Él se detuvo unos segundos en el umbral, luego tomó las maletas y salió sin mirar atrás. Ashley cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. No eran lágrimas de arrepentimiento por la decisión tomada, sino de cansancio y desilusión. 2 años de relación, 1 año de convivencia, casi 6 meses de preparativos para la boda, y todo terminó por una exigencia absurda el día antes de la ceremonia. Ashley miró el reloj, eran apenas las 11 de la mañana. Parecía que había pasado una eternidad desde que John soltó su frase sobre la tradición familiar. Caminó hasta la sala y levantó el teléfono, decidiendo que era hora de contarles a sus padres lo ocurrido. Pero primero llamó a Britney. Necesitaba el apoyo de su mejor amiga. Britney respondió al primer timbrazo. Hola, novia. ¿Cómo estás en vísperas del gran día? Ashley respiró hondo, tratando de controlar el temblor en su voz. Britney, no habrá boda. Al otro lado del teléfono se escuchó un asombro genuino. ¿Qué pasó? ¿Te enfermaste? John, terminamos, respondió Ashley brevemente. Se instaló un silencio atónito. Britney, ¿puedes venir? Preguntó Ashley en voz baja. Necesito tu ayuda. Salgo ya, respondió Britney sin más preguntas. Llegaré en 20 minutos. Mientras esperaba a su amiga, Ashley elaboraba mentalmente la lista de asuntos organizativos, cancelar la reserva del restaurante, avisar al fotógrafo, enviar mensajes a los invitados. Increíblemente, pero hacer estas listas la tranquilizó un poco. Cuando Britney llegó, inmediatamente abrazó a Ashley. Dios mío, ¿qué pasó? Preguntó mientras entraba en el apartamento y miraba a su alrededor como si esperara ver rastros de desastre. Ashley condujo a su amiga hasta la sala, la sentó en el sofá y le contó todo, sobre el comportamiento extraño de John, su ultimátum y la ruptura de la relación. Britney escuchaba sin interrumpir, solo moviendo la cabeza de vez en cuando con asombro. «Sabes», dijo finalmente Britney, «siempre tuviste dudas sobre su madre. Bromeabas diciendo que ella te estaba probando para ver si eras digna de su hijo». «Sí», respondió Ashley con una sonrisa triste. Y resultó que ella estaba comprobando que tan ventajosa era yo desde el punto de vista material. Y, por lo visto, John estaba completamente bajo su influencia. Honestamente, siempre me pareció que era demasiado obediente, comentó Britney, como un hijo de mamá que nunca contradice. Me había dado cuenta, admitió Ashley, pero pensaba que solo respetaba mucho a su madre, que se preocupaba por ella. Me parecía una buena cualidad. Si un hombre trata bien a su madre, también tratará bien a su esposa. La teoría no siempre funciona en la práctica, observó filosóficamente Britney, especialmente cuando se trata de personas tan dominantes. Siempre es tan callado, tan discreto. Sí, Gregory casi nunca expresa su opinión, siempre está de acuerdo con su esposa. Tal vez ese sea el problema. John creció en una familia donde la madre manda y el padre obedece. Y ahora él considera eso normal. Solo que en tu caso algo salió mal, sonrió Britney. No estabas dispuesta a someterte. Gracias a Dios, dijo Ashley con firmeza. Imagínate si hubiera aceptado, vendido el apartamento y vivido toda mi vida bajo las órdenes de mi suegra. Britney se encogió de hombros. Ni siquiera quiero imaginarlo, qué pesadilla. Hiciste absolutamente lo correcto, amiga, asintió Ashley. Aunque, claro, eligieron el momento perfecto, el día antes de la boda creo que fue calculado. Esperaban que en esa situación no pudieras negarte, demasiado estaba en juego, dinero, reputación, expectativas de los invitados. Pero resultaste ser más fuerte de lo que ellos pensaban, sonrió Britney. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de ti. No todas las mujeres encontrarían fuerzas para renunciar a la boda de sus sueños por un principio.
Gracias, respondió Ashley con una débil sonrisa. Aunque ahora me doy cuenta de que esa no era la boda de mis sueños. Solo pensaba que John era el indicado, y resultó que no lo conocía en absoluto. Permanecieron en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Luego Britney se levantó decidida. Bien, ahora pongámonos manos a la obra. ¿Qué debemos hacer primero? Ashley le mostró sus listas. Hay que llamar a todos, informarles de la cancelación y cancelar los servicios, restaurante, fotógrafo, maestro de ceremonias. Vamos a dividir responsabilidades, propuso Britney. Yo me encargaré de los asuntos organizativos, llamar al restaurante, avisar a todos los proveedores, y tú concéntrate en la familia y amigos cercanos. Es mejor que escuchen la noticia directamente de ti. Gracias, dijo Ashley con gratitud. No me imagino cómo habría manejado todo esto sola. Para eso están las amigas, respondió Britney con sencillez. Por cierto, ¿ya llamaste a tus padres? No, negó Ashley. Quería contarte primero a ti. Ahora llamaré a mamá. Sacó el teléfono y marcó el número de su madre, sintiendo como el corazón le latía con fuerza por la tensión. ¿Cómo explicarles que la boda, para la que se habían preparado tanto, había sido cancelada de repente? ¿Hola? Hija. La voz alegre de su madre hizo que el corazón de Ashley se encogiera. ¿Cómo estás en vísperas del gran día? Ashley respiró hondo. Necesito decirte algo, no habrá boda. Ion y yo terminamos. Al otro lado del teléfono se instaló un silencio atónito. Mamá, ¿estás ahí? Sí, aquí. La voz de su madre sonaba desconcertada. Ashley, ¿qué pasó? Ustedes eran una pareja tan perfecta. Es una historia larga, dijo Ashley. Para resumir, John exigió que le transfiriera el apartamento, de lo contrario no habría boda. ¿Qué? Exclamó su madre. Eso no puede ser. Siempre me pareció un hombre tan decente. A mí también me lo parecía, dijo Ashley con una amarga sonrisa. Pero esta mañana él presentó esa exigencia, alegando una tradición familiar según la cual el hombre debe ser dueño de todos los bienes de la familia. Dios mío, la madre estaba claramente impactada. ¿Y tú qué hiciste? Por supuesto que me negué, dijo Ashley con firmeza. No voy a entregar el apartamento que compré con mi propio esfuerzo solo porque alguna tradición salvaje exige que la mujer no tenga derechos. Hiciste lo correcto, dijo la madre de manera inesperadamente firme. Yo, en tu lugar, habría hecho lo mismo. ¿Y él qué dijo? Preguntó Ashley. ¿Qué dijo? Exclamó la madre. Que no habría boda. Recogió sus cosas y se fue. Dios, la madre suspiró profundamente. Y nosotros con papá pensábamos, qué buen chico, cuánto te ama, y resulta que todo este tiempo solo estaba tras tu apartamento. No lo sé. Si fue así desde el principio, dijo Ashley con sinceridad. Tal vez su madre lo planeó. Ella lo llamó ayer y él por la mañana presentó esa exigencia. ¡Ay, esa Dolores! La voz de la madre denotaba indignación. Siempre sentí que algo no estaba bien con ella. Es demasiado autoritaria. Y además, te miraba como evaluándote. No te preocupes, hija, dijo la madre. Papá y yo te apoyaremos. Ahora mismo lo llamaré, le contaré todo, y luego iremos a verte, ¿de acuerdo? Mamá, hoy, por favor, no vengan. Necesito tiempo para digerir todo. Y además, Britney y yo tenemos tantas cosas que cancelar. Claro, cielo, aceptó de inmediato la madre. Como digas. Pero si necesitas algo, llama enseguida. Papá y yo estaremos cerca. Gracias, mamá. Ashley sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Llamaré por la noche. Está bien.
Después de hablar con su madre, Ashley se sintió un poco mejor. El apoyo de sus seres queridos le daba fuerzas para enfrentar la situación. Las siguientes horas las pasaron ella y Britney haciendo llamadas, cancelando pedidos, avisando a los invitados, explicando la situación. Para su sorpresa, casi todos reaccionaron con comprensión. El restaurante accedió a devolver la mitad del depósito, el fotógrafo recalculó el anticipo para una sesión futura y el animador, al conocer la razón de la cancelación, incluso renunció a cualquier compensación, diciendo que Ashley había actuado con sabiduría y valentía. Al caer la tarde, las principales tareas estaban hechas, y Ashley, agotada física y emocionalmente, se desplomó en el sofá junto a Britney. No puedo creer que hayamos logrado hacerlo todo, exhaló. Muchas gracias, sonrió Britney. Sabes, creo que tuviste mucha suerte. ¿Suerte? Se sorprendió Ashley. ¿En qué sentido? En que descubriste la verdadera cara de John antes de la boda, y no después. Imagina qué habría pasado si se hubieran casado y luego él hubiera presentado esa exigencia. O peor aún, si te hubiera obligado a vender el apartamento para el bien común de la familia y el dinero se hubiera destinado a algún negocio bajo la dirección de su madre. Ashley reflexionó. En efecto, habría sido mucho peor. Ahora había perdido tiempo, dinero y una relación, pero había mantenido la libertad de elección y la independencia. Tienes razón, dijo. Finalmente debo agradecerle al destino que todo se haya revelado justo ahora, en este momento. En ese instante sonó su teléfono. En la pantalla apareció el nombre Dolores. Ashley mostró la pantalla a Britney, quien puso los ojos en blanco y negó con la cabeza. No contestes, aconsejó la amiga. No va a decir nada bueno. Pero Ashley, tras un segundo de vacilación, respondió. Quería poner fin a esta historia. Hola, dijo con calma. ¿Estás satisfecha? La voz de Dolores resumaba veneno. Has destruido una familia que ni siquiera había llegado a formarse. No estoy destruyendo nada, respondió Ashley con la misma calma. Simplemente me negué a entregar mi apartamento. Podrías haber aceptado, insistió la mujer. Vaya, qué precio por la felicidad con mi hijo. Dijo Ashley con firmeza. La felicidad no debería tener ese precio. El amor verdadero no exige sacrificios materiales. Oh, qué palabras tan grandilocuentes, bufó Dolores. Amor, felicidad, pero en realidad eres solo un egoísta que piensa únicamente en su propio bolsillo. Ashley sintió que estaba perdiendo la paciencia. Permítame preguntar, ¿por qué decidió que tiene derecho a exigirme mi propiedad? La pregunta evidentemente tomó por sorpresa a la mujer. Tras una pausa, respondió. En nuestra familia la tradición. ¿Y quién estableció esa tradición y cuándo? Interrumpió Ashley. Bueno, siempre ha sido así. El hombre es el jefe de la familia, él debe decidir sobre todo. Entiendo, dijo Ashley. Es decir, en realidad no hay ninguna tradición antigua. Simplemente querían conseguir mi apartamento para su hijo. ¿Saben qué? Me alegra que todo se haya revelado ahora y no después de la boda. Y les agradezco por mostrarme la verdadera cara de su familia. ¿Cómo te atreves? Interrumpió Dolores. Que le vaya bien, respondió Ashley y colgó. Britney miraba a su amiga con admiración. Vaya, sí que la pusiste en su lugar. Dijo. Yo le habría dicho cosas peores. No vale la pena rebajarse a su nivel, encogió de hombros Ashley. Basta con que ahora sé todo sobre ella y su hijo. Pasó una semana. La vida poco a poco volvía a la normalidad. Ashley regresó al trabajo, se reunía con amigos, revisaba las pertenencias de John que quedaron en el apartamento. Él la llamó varias veces en los primeros días tras la ruptura,
a veces suplicando que regresara y prometiendo olvidar el asunto del apartamento, otras amenazando o intentando provocar lástima. Pero Ashley se mantuvo firme. Ahora que había visto su verdadera cara, no había vuelta atrás. Una tarde, mientras revisaba un cajón con documentos, Ashley encontró el título de propiedad del apartamento. Lo miró durante largo rato, recordando lo que le costó reunir el primer pago, cómo había ahorrado en todo para pagar la hipoteca y la alegría que sintió al recibir las llaves. Sus pensamientos se interrumpieron por una llamada. «Hija». La voz de su madre sonaba cálida y afectuosa. «¿Todo bien?» «Mamá», respondió Ashley con una sonrisa, «estoy revisando los documentos y encontré el título del apartamento». «Sabes, de repente me di cuenta de que habría entregado a John no solo un documento, sino una parte de mi vida, de mi esfuerzo, de mi independencia». «Haces bien», dijo su madre con seguridad. El amor verdadero no exige esos sacrificios. Se basa en respeto y apoyo, no en exigencias y condiciones. «Gracias, mamá». Ashley sintió que las lágrimas de gratitud le llenaban los ojos. «Sabes, creo que al final no perdí nada, sino que gané experiencia, sabiduría y comprensión. Y además», añadió su madre, «te mantuviste a ti misma», dijo la madre. «Tu dignidad, tu independencia. Y eso tiene un valor incalculable». Tras la conversación, Ashley se acercó a la ventana y contempló la ciudad al anochecer. Sentía una extraña mezcla de tristeza y tranquilidad. Sí, había perdido a la persona que creía amar. Sí, tuvo que pasar por humillación y desilusión. Pero había conservado algo más importante, su autoestima y la convicción de que el verdadero amor no exige sacrificarse a uno mismo ni renunciar a lo que se ha construido. El teléfono en su mano volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de John. Ashley lo miró unos segundos y luego, con determinación, presionó bloquear contacto y dejó el teléfono sobre el alféizar. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Por delante había un nuevo comienzo, sin John, pero con las lecciones aprendidas de esta historia. Ashley volvió a recorrer con la vista su apartamento, acogedor, luminoso, lleno de recuerdos de todos los esfuerzos que había hecho para conseguirlo. Era su espacio, su fortaleza, su logro. Ninguna tradición podía obligarla a renunciar a todo eso. «Gracias, John», pensó con una ligera ironía. «Me mostraste no solo los momentos felices compartidos, sino también la importancia del respeto mutuo, el reconocimiento de los logros ajenos y la disposición a construir un futuro juntos, no a expensas del otro». Afuera comenzaba a llover, pero en el corazón de Ashley finalmente se instaló un cielo despejado. Sabía que había tomado la decisión correcta y estaba lista para seguir adelante, más fuerte, más sabia y segura de sus valores. El precio de la tradición había sido demasiado alto, pero el precio de la autoestima y la dignidad era aún mayor.